la intención era poner un poco de onda porque yo sabía que iban a morir. Es una clase medio flu, que decirles, o sea, esto se va aprendiendo con el ritmo y con los días. O sea, no es fácil, de hecho, tipo, eso es lo que ustedes ya conocen, pero en el momento de la consulta uno puede hacer todos los piques, hace las cosas a medias o las hace mal. Entonces la idea es como ordenarlos en un algoritmo y hacer un poco más divertido con casos clínicos que son las cosas que le tocan a uno cuando está solo y no sabe a quién preguntar. Entonces una guía para sobrevivir a un examen de neurona, básicamente. Yo soy fellow de San Isidro, los invito cuando quieran a venir al servicio, está muy bueno. Ya me falta un poquito, también este año. Así que bueno, es una recopilación de casos míos y del hospital, por eso les digo, no se los roben, por favor, mi jefa me va a matar. Vamos a empezar con casos. Entonces, el primer caso es un paciente que viene y dice, deje de ver, esto nos pasa todo el tiempo y no siempre son desprendimientos de retiro, entonces cuando uno llega al fondo de ojos dice, ¿y ahora de qué me disfrazo? O sea, en realidad lo que yo tendría que hacer previo es un examen completo, entonces la idea es que se lleven como los pasitos como para poder llegar al diagnóstico fácil y sin decir, uy, ya lo dilaté, estoy en el horno. Entonces, lo primero que voy a hacer en un paciente, siempre de neuro y siempre para la vida, es una anamnesis bien. O sea, yo tendría que sentarme, estar 28.000 horas con el paciente, preguntarle por qué le pasó, cuándo empezó y todo eso que ustedes ya saben, pero bueno, básicamente vamos a abordar dos casos clínicos, uno que es después de ver y el otro que es de doble, o sea, lo más divertido de todo. Entonces, primero y principal, o sea, a mí me presentan pacientes y no me dicen el sexo y la edad, estoy en conflicto, porque yo no puedo inventar una patología en una persona que tiene 17 años o una persona que tiene 80, no es lo mismo. No es lo mismo si es mujer, no es lo mismo si es varón. Entonces, siempre veo al paciente y digo, es hombre de 17, es hombre de 80, es mujer de 20, es mujer de 80. No es lo mismo porque mi algoritmo mental, o sea, neuro es muy algorítmico, o sea, yo ya me paro y yo ya estoy viendo la patología caminando, literal. O sea, después es como empezar a tirotear según lo que yo voy agarrando del examen clínico, pero ya uno viendo a la persona sabe lo que tiene, o sea, muy fácil. Entonces, sexo y edad siempre, o sea, no se presenta un paciente sin saber de qué estoy hablando. Bien, ahora yendo puntualmente al tema. ¿Hace cuánto? Esto es edad. Y acá es lo que les digo, esto es algorítmico. Duración. ¿Cuántas horas, cuántos días, cuántas semanas? ¿Sí? No es lo mismo que me levanté y no veo más. O estaba el sábado y hoy es viernes y consulto hoy porque antes no me molestaba, pero hoy ya me molesta. Más en todos los pacientes que tanto tengo 15 días hasta que consultan. Entonces no es lo mismo, porque yo ya pienso en patologías diferentes. Progresión, esto que hablábamos, el dictado es progresivo. Muchas veces son bilaterales las cuestiones neurooftalmológicas porque hay enfermedades que son desminizantes, atacan un ojo y al toque atacan el otro. O mismo isquémicas, o mismo vasculíticas. Entonces, si yo tengo algo que empezó con un ojo y a los 3 días se hizo el otro y claramente están relacionadas, ¿sí? Entonces es súper importante preguntar eso. ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaste con el síndrome? ¿Sí? Y los síntomas asociados. Esto es algo que es difícil que uno lo incorpore cuando no entiende de neuro. Yo lo entiendo, nosotros estamos entrenando a los chicos para que lo pregunten, cuesta un montón, pero siempre es importante porque esto ya me des un montón de cosas. O sea, síntomas oftalmológicos, tiene dolor, tiene ojos rojos, o sea, si tiene ojos rojos y de neuro, está medio complicada. Salvo que sea alguna de esas cosas raras que son neuroorbitacosas, tipo fístulas o cosas más raras, que no importa, esto, como decía el señor antes, digo, para el año que viene, pero o sea, tiene más para, póngale, o sea, te piden una interconsulta, el paciente no se puede mover y vos vas como perdón la palabra, vas y lo mirás, ojo rojo, mirás y se intermina. Y no es de neuro, los chicos tienen un glaucoma agudo, pero nada. Ese tipo de cosas, o sea, también ver hasta qué punto es de neuro y hasta qué punto no, porque muchas veces es como, a nosotros nos pasa que somos muy como fáciles de, che, le hago una pregunta a un paciente y no tiene nada que ver con neuro, o sea,
Y vos estás ahí, tipo, esto es uveitis, esto es glaucoma, esto no es neuro. Hoy vino uno que tenía un carcinoma orbitario. Esto no es neuro, pero no es neuro, ¿entienden? O sea, es como que uno también más o menos te vas dando cuenta. Y bueno, síntomas neurológicos, que es lo que uno suele tener el déficit de preguntar, de, che, ¿y no tuviste pérdida de fuerza? ¿Te cayó el párpado? ¿Pasó algo así más raro? Dificultad para micción y esas cosas. Eso es más difícil, pero bueno, uno cuando ya entra en el ritmo es como lo primero que preguntas es esto y a partir de ahí preguntas los oftalmólogos, che, ¿te pasó alguna otra vez? Etc. Eso es importante. Es la primera vez porque el paciente tiende a ignorar, sobre todo cuando son jóvenes, como las que tenéis antes, fingen demencia literalmente. Siguen su vida y después te dicen, ah, ¿sabés qué? Pensando bien, hace 400 años tuve algo parecido, pero no le di pelota y seguí mi vida, recuperé y acá estoy, tiene un nervio otro lado. Y antecedentes personales, porque muchas de estas cosas de neuro están asociadas a enfermedades autoinmunes, entonces la tienen que preguntar. O sea, celiaquía o lupus o Sjögren, todo eso está asociado con otras autoinmunes y todos estos pacientes son convitos de cosas, hipertensión, diabetes, tuve un infarto y así como tuve un infarto del corazón y el infarto del nervio y la CV y así. Entonces, fíjense todo lo que vamos a hablar con DGDB. Para organizar el examen de neuro, después igual les puse el resumen, igual ya tienen la clase, ¿sí? No sé, estos programas. Entonces, regla número 1, no se salten pasos. O sea, no estoy apurado, le hago el fondo ahí con propa y fotorretín rápido porque me quieren ir a casa. O sea, desgraciadamente tengo que tomar la dosis Isol y siempre es la mejor corregida. No me sirve una décima ahí y el otro 10. Y después tiene menos 2 de ese ojo, le pusiste el menos 2 y llegó a 10. O sea, ya me ha pasado varias veces que me presentan pacientes con dolor ocular, que tenían un menos 2, nadie nunca usó un anteojo y es tipo, ay, era re bien y no me duele más la cabeza. Y como, bueno, entonces siempre mejor corregida. Y arriba de la corrección, el pinhole. O sea, si no llega a 10, pinhole, arriba. O sea, no hace falta que le saquen todo, le pongan el pin. O sea, la idea es que si tiene el menos 2, le ponen el menos 2, el pinhole. ¿Sí? Eso es clave. Ishihara. Si tengo el celu, si tengo la cartilla, si no tengo nada de eso, la lapicera. Hoy una de las chicas no encontraba, tenía el celular tipo con una funda, le dije, usa eso. O tapa roja, fotorretín. No le digan la tapita roja, ¿de qué color la ves? Porque ya me pasó. Normalmente la ven como más desteñida o directamente la ven gris. Y mismo, chicos, en el ARM, no me voy a olvidar más, mi primer paciente de neuro, con una neuropatía óptica traumática, le hago el ARM y me dice, la casa está gris, ahora la casa está de colores. Y yo, la puta madre, bueno, tenía una discromatopsia. O sea, mismo lo sienten en el ARM y si ve alguito les va a decir. El problema con el Ishihara es que las visiones punto no ven el Ishihara. Entonces ahí es donde agarran la tapa roja. O sea, no se salteen el color porque algorítmicamente es lo que me va a determinar si tiene una neuritis, si tiene un avión, si tiene, ¿qué tiene? Una maculopatía, lo que sea. Y si el motivo de consulta, por eso lo pongo entre paréntesis, es por dejar de ver, y un Amsler no se lo niega a nadie. Porque siempre está el paciente H que tiene una central serosa y ve un escotoma central y vos decís, ah, neuritis, y tenías el Amsler alterado con la metamorfopsia y ya está. O sea, eso no es un escotoma central. O sea, el escotoma central se tapa y te dice, no te veo la boca, no te veo el ojo. Y vos decís, ah, bueno, bien. O sea, no lo ve alterado, distorsionado, ¿se entiende? Las maculopatías son metamorfópsicas, las escotomas son baches en la agudeza visual. Entonces siempre está bueno tenerlo ahí a mano por las dudas. Está entre paréntesis porque, bueno, si es el motivo de consulta, si tiene una diplopia, le que hacer un Amsler, o sea, sigan de largo, ¿entienden? Cambio como que uno ya más o menos sabe, ¿sí? Lo que les digo, le ves la cara y decís, este tiene un avión, este tiene una neuritis, así. Cover, que es algo que vieron así recién por arriba, nosotros lo usamos un montón. Si el paciente ve doble y tiene la mala costumbre de hacer solo movimientos oculares, nunca en la vida van a ver una diplopia neurooftalmológica. O sea,
El cover es el que me va a decir si el paciente ve doble o no doble. Igual si ya el paciente te dice, yo me tapo y veo bien, me tapo el otro y veo bien, y no está inventando, o sea, no entra en Google y se fijó, ¿cómo es una diplopía binocular? Muchas veces son parecias, te diría que el 99%, muy pocas veces son parálisis completas, que vos es que el ojo viene acá y es muy fácil porque lo tiene acá. O sea, normalmente son parecias muy mínimas que se evidencian con el cover. ¿Y cómo se evidencian? Con incomitancias. ¿Qué quiere decir? Cuando yo le hago en ppm, si el paciente ve doble en ppm, pues si no ve doble en ppm, le hago en ppm y va a estar en orto, chicos, o sea, no se va a mover. Ahora, si el paciente ve doble en ppm, supónganse que tiene un sexto, va a ser una EP, alternante. O sea, yo le hago cover, y el ojo viene de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. De un lado, del otro, de un lado, del otro. ¿Por qué? Porque por el gel y todas esas cosas raras que ustedes se suponen que tienen que estudiar, los dos ojos hacen una alternancia, se turnan para moverse. Y como hay uno que no puede salirse, queda en EP. ¿Se entiende? Igual esto no les voy a preguntar esto, pero para que lo sepan para la vida, por si mañana les toca un paciente con diplopia. Entonces, lo que yo voy a hacer es en ppm y en todas las posiciones de la mirada como está acá. O sea, si viene con el tortícolis, qué sé yo, es un sexto izquierdo, póngale. Si yo lo muevo así y le hago el cover, el chabón se va a descontrolar. O sea, la ET va a ser zarpada, o sea, lo van a dar a 50 kilómetros. Si yo muevo y el que tiene el sexto me queda adentro y ya no veo doble, entonces no va a tener alteración. Eso es una incomitancia, o sea, cuando yo tengo un grado diferente, vamos a decir, de alternancia, por así decirlo fácil, en el cover, eso es incomitancia, ¿sí? O sea, la variabilidad del grado. Si en todas las posiciones de la mirada el paciente tiene el mismo grado de dioptrías prismáticas, y va a ser comitante, esto es viejo. ¿Se entiende? Eso es lo más importante, eso es lo que les tiene que quedar. Esto es lo más difícil del mundo, nadie pretende que lo sepan. Yo solo quiero que se lleven, que si alguna diplopia les cae mañana, hagan un cover. Pero, si el paciente tiene el mismo grado digamos, de comitancia, o sea, el mismo grado de dioptrías prismáticas. O sea, lo que uno hace cuando hace un cover and cover, esto ya es un montón, agarra el prismita y le pone y neutralizo. Cuando deja de hacer la alternancia, ahí es cuando digo neutralicé. Entonces, en general, los pacientes que ven doble los vamos siguiendo con los prismas. O sea, hoy están 45, en un mes están 30 y va bajando. En general quedan en 0, porque son pacientes que recuperan solos. Bueno, tratamiento de ejercicios, un montón de cosas, pero quédense con eso, como que con el prisma vamos a ir siguiendo eso. No te voy a preguntar esto. Pero me sirve que lo sepan, porque uno tiende a hacer MOE. Dice, pero está todo normal, así que el paciente miente. No, el paciente no miente, tiene una parecia. Y en general son súper sutiles. ¿Sí? Hagan MOEs igual, porque me va a dar una idea de toda o sea, de la motilidad global. Si yo tengo un Graves o tengo una enfermedad más orbitaria, y esto va a estar descontrolado. ¿Se entiende? O sea, el paciente que tiene una orbitopatía distiloidea en general tiene movimientos oculares que se ven a 50 kilómetros, que está mal. Y un test de esfuerzo, suponiendo que el paciente viene porque ve doble. Ahora después igual lo ahondamos un poco más, pero básicamente 1 minuto para arriba. Si en 1 minuto se caen los párpados, empieza a ver más doble, podríamos decir que el esfuerzo es positivo. Esto se usa para miastenia gravis. Después lo vemos. Bien, pupilas. Y acá la clase, básicamente. Vamos a tener un montón de reflejos que tenemos que tomar. Fotomotor, que ya lo conocen de la facultad, y les diría que de antes. Consensuado, mira el otro cuando estimulo el de la luz. La iluminación alternante, que es lo más importante que se tiene que llevar a la clase, que es el famoso TEPAR, no sé si lo escucharon. Yo cuando, hasta R2, no sabía que existía, hasta que yo mi jefe dijo, esto es un TEPAR. Y yo dije, ah, bueno, listo. Y luz y oscuridad, esto es para ver aferencia, por eso es el efecto pupilar aferente. O sea, es la información lumínica que entra en el ojo, se la lleva al cerebro. Esto es eferente, entonces muchas veces pasa que vienen embaladas de una midriasis por un tercer y dicen, no tiene DEPAR, y no tiene que tener DEPAR. ¿Se entiende? Salvo que tenga algo que va a tratar del nervio óptico, no tiene que tener un DEPAR. Eso es lo que tiene que llevar esta clase. Por eso yo soy una persona feliz. O sea, hay que hacer todo, pero yo voy a intentar el examen oftalmológico según lo que estoy buscando. Si tiene un tercero, voy a ver diferencias.
Si no hay neuritis, voy a ver aferencia. Esto es un deparo. Fíjense que lo que hacemos es, no, esto. Porque entre que hice esto, llegó el estímulo y volvió. Fíjense que lo que hace es, paso rápido de un segundo al otro, y este ojo, en vez de contraer, dilata. Esto es un deparo. Puede haber unas cosas que se llaman escapes, que es como que la pupila se queda recalculando y después dilata, que suelen ser bilaterales, o sea, en neuritis ópticas bilaterales. Pero quédense con esto. Si dilata este ojo, este es el de la neuritis. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver con el caso clínico igual. Y después yo tendría que hacer, bueno, esto es lo que les decía recién, de la luz. Aferencia, entra la luz, choca en la retina. La retina transmite esa información por el nervio óptico, hasta acá vía visual, todo esto se supone que lo saben. Llega el quiasma, sigue por cintillas, y en vez de ir al geniculado, un poquito de fibras se mete de nuevo en tronco, a nivel del mesencéfalo. En el mesencéfalo tira dos ramitas, una ipsilateral y una contralateral. Esto es lo que hasta acá, ustedes se acuerdan, como consensuado. Y yo vuelvo todo por la misma vía, hago esta serie de universidad y voy a ir a la pupila. Si yo tengo una ralentización por algún problema en el nervio óptico, en vez de contraer, dilato. ¿Se entiende? Porque el estímulo no llega, entonces la pupila dice, no sé qué hacer. Me dilaté. ¿Se entiende? En vez de hacer miosis, dilata, hace midriasis. Eso es un deparo. Y esta es la explicación. Esto lo tienen que saber. Ahora, por el contrario, si ustedes ven, cuando yo quiero hacer al revés, o sea, lo que sería la vía simpática, sepanla por la duda, sale el hipotálamo. Lo importante de esto es que tiene un trayecto que baja todo por el tronco a la médula dorsal 2, sube de nuevo, se enrolla en la aorta, después se mete cerca de la carótida, cerca de la tiroides, o sea, cualquier cosa que en ese trayecto apriete la vía simpática me va a dar lo que llamo un horner. Si no me horner, a más a futuro, después lo veo. Hasta que llega al ojo, ya es una vía que es larguísima y ese es el problema del horner, que hay que estudiarlo de la cabeza al tórax y ver todas las estructuras que están en el medio, ¿sí? Y básicamente, como veo la diferencia con luz y oscuridad, o sea, apago la luz del consultorio, le doy con la linterna desde abajo, así, tipo Halloween literal, y después lo ilumino con el celular, con la luz de la linterna, con 400 luces y veo la anisocoria. O sea, anisocoria es eferente, de par es aferente. Quédense con esa información, les sirve. Y esto sería un campo visual por confrontación. Nosotros lo hacemos un poco diferente, pero ¿con qué lado? Vamos a hacer con sexista. No entendí mucho, lo iluminás de abajo y después de arriba. Sí, de abajo tipo historia de terror. Apagás todas las luces y lo que ves de abajo es la pupila, porque ves que si vos apagás todo no le vas a ver nada. Alguito con que vos algo le ilumines para verle la pupila, estás bien. Y después le das bien de frente con la luz. O sea, ahí. Pruébenlo después. O decís, no, después lo probamos. Pero, tengo miedo, no llega. Bien, último, BMC, Pío, sí o sí, nadie se saltea eso, porque no tiene sentido, terminamos la mitad del examen y la otra mitad no. Entonces, volvemos al caso 1, era el paciente que no veía. Es un hombre de 18 años, o sea, ya eso te dice algo. Es jovencito, que dejó de ver del ojo izquierdo hace 2 semanas, esto es un caso real, pero como estaba de vacaciones en Bariloche y no le molestaba, volvió de su viaje y dijo, hola, ¿cómo les va? Estoy cada vez peor, así que decido consultarlo. Y este chico no tenía antecedentes personales, pero tenía visión bulto del ojo izquierdo. El ilegal no era evaluable, ni con la tapa, nada, o sea, tenía un escotoma absoluto en todo el ojo. Tenía dolor al ojo izquierdo, o sea, ya era insoportable, por eso vino a consultar, entre que no veía y el dolor, dijo, bueno, me parece que ya es momento. Y tenía un deparo del ojo izquierdo. Ya igual, 20-20 bulto, esto tiene que tener un deparo. O sea, si no se lo estoy viendo es porque no lo estoy encontrando, ¿se entiende? Uy, ay, no sé qué dice, esto. Normalmente la diferencia gruesa visual, sí, malísimo, parezco, no tengo la diferencia de visión en un paciente joven que tiene como aspecto de neuritis por la historia, tiene que tener una parte. O sea, es raro no lo tenga. Salvo que sea bilateral, y ahí tengo un escape. Pero ustedes quédense con eso. O sea, si yo tengo un paciente que ve 20-20 y el otro bulto, tiene que tenerlo.
sí o sí. El Ishihara ya me da la pauta de que esto es una neuritis óptica, y cuando nosotros le hacemos un upset tenía un escotoma central, que en realidad en este paciente no, casi que no veía nada, porque casualidad dio la mano, la BMC nada, vio nada, este era el nervio óptico izquierdo. Ya vieron con Maggie la otra vez, me dijo, nervios, papila rosada, bordes netos, así le decimos el neuro, no PDN, como le ponen, aclárenlo por las dudas. Esto de neto no tiene nada, ¿se entiende? De hecho, me llamó mi amigo y me dice, tengo un tumor en el ojo. Le digo, a ver, mándame foto, le digo, no, es edema. ¿Sí? Pero bueno, nosotros al edema en realidad le decimos papila borrosa. Hasta que no se define hipertensión endocraniana, nadie tiene un papiledema. Por favor, nadie pone papiledema en la historia clínica, porque en neurología dice, tumor, resonancia. Y empiezan a darle acetosolamina, si no tiene el tumor. Entonces, esto es una papila borrosa por sospecha de neuritis óptica. ¿Sí? Así se llama. Papila borrosa. Papila borrosa, hasta que nadie tiene la hipertensión endocraniana, nadie pone papiledema. Llévense eso también de mirar, por favor. Entonces, papila borrosa, papiledema, lo que hablábamos recién, no es lo mismo una papila borrosa que un papiledema. ¿Puedo tener una papila borrosa que sea un papiledema? Sí. Pero yo no lo pongo hasta que no certifico que tengo la hipertensión. ¿Sí? Examen oftalmológico normal, el típico de bulto. Ya ahí sonamos. Más. Alteración papilar bilateral asimétrica. Puede ser, él tenía una papila borrosa, la otra estaba normal. Puede ser que recién empezaba con la hipertensión endocraniana y por eso todavía no había hecho el papiledema del otro ojo. Puede ser. Pero sigo insistiendo, tiene bultos y un Ishihara alterado. O sea, más para neuritis que para papiledema. Y signos y síntomas de hipertensión, él tenía solo dolor ocular. O sea, él tendría que haber tenido cefaleas, el pitido en el oído, oscurecimientos visuales transitorios. No, veo bulto hace 15 días. ¿Se entiende? Entonces, papiledema, no. Así es el algoritmo que yo les digo mental que uno tiene que hacer. Ahí va, disminución de la B y tal. Esto iba hace 15 días. O sea, ya ahí no me copa. Suelen tener discromatopsia variable, depende mucho del grado de disminución de visión. Es lo que yo les decía antes. Si yo veo 10 décimas y tengo un ion, y bueno, voy a ver el Ishihara, ¿entienden? Ahora, si yo tengo bultos, no voy a ver nada del Ishihara, pero porque no lo veo. ¿Entienden? No es que tenga discromatopsia, porque no lo veo. Y en general tienen un depar con una alteración del campo que tiene que estar siempre. Si yo no tengo alteración del campo visual, no es un ion. Pero para tener un ion, yo necesito tener un escotoma altitudinal o el que quieran. Pero en general tienen una alteración del campo visual. Entonces ayer no. Ya de por sí, igual que tenga 18 años, podría tener una vasculitis, sería rarísimo, la puede tener. Pero no perdamos con el perfil por el dolor y todas esas otras cosas que ya hablamos. Es una neuritis, o sea, definitivamente. Disminución de área progresiva con discromatopsia, que siempre tiene que tener. O sea, neuritis óptica que no tiene discromatopsia no es neuritis. Fin. O sea, nada piensen, ay, pero yo no es mi paciente. No. Probablemente es una vasculitis que hizo una neuropatía óptica. Entonces, neuritis. Neuritis es disminución de AB, discromatopsia de par y alteración del campo visual, que puede ser variable. ¿Por qué? Porque se vio un estudio en 1992 que es el que nos regimos todos, que habla de que en general la neuritis suele tener en realidad alteraciones del campo visual que son escotomas, pero no suelen ser escotomas puntuales, sino más bien una alteración difusa del campo visual. O sea, ese es el 50%. Después el resto son escotomas ecocentrales, altitudinales y todo lo otro. Quédense con que en general el paciente cuando ve 8 décimas y tiene una neuritis en general tiene una alteración difusa del campo. No es que tiene un escotoma central. El escotoma central te clava las 2 décimas. ¿Sí? Y así todo, con 10 décimas un paciente con neuritis tiene un deparo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en la mielinización del nervio. Entonces, cuando yo estimulo, el nervio afectado sigue yendo lento, por más de que vea 10 décimas. ¿Se entiende? Entonces, siempre va un deparo, antes de hidratar. Entonces, preguntamos un poco más. Esto es lo que yo les digo. Esto es porque yo ya la tenía aceitada, entonces le digo, contame un poco más de síntomas. Tenía paréstesis y dolor en la pierna derecha, que duró varias semanas, y luego se recuperó solito. Tenía también paréstesis en el sector cubital de la mano derecha y alteración visional. O sea, algo en columna tenía sí o sí. Era una neuritis,
que requirió internación, se le dio un pulso de corticoides, no importa, se pidió colagenopatías, antigremio, anti-MOG, una puncioncita lumbar y una rezo de cerebriotas con isingadenia, que a mi fotoreales la de columna fue de una, porque algo en la columna tenía. Cervical y lumbar. Fíjense, la neuritis, yo sé que no entienden nada, pero si ustedes ven este nervio, este está incendiado, ¿sí? Bien hiperintenso. Lesión hiperintensa cervical, lesión hiperintensa lumbar. O sea, preguntando, encontramos. Entonces, ¿qué estudios oftalmológicos le pido? Porque esto también es parte de la semiología de neuro, siempre sabéis bien qué pedir. OCT, sí o sí, de capa de fibras, donde pueden ver ya la elevación de la capa de fibras del ojo afectado, y uso de células ganglionares. Esto nos sirve mucho para discriminar si es isquémico o desmielinizante, con pinzas. Pero sepan que siempre que ven a un paciente de neuro está bueno pedir ganglionares, aunque no lo sepan interpretar, alguien se los va a agradecer. Campo visual. Este era el ecotoma del chico, o sea, no veía nada. Fíjense después, lo mismo del follow-up, después de 3 días de pulso. Divino. Y un potencial visual evocado, nadie le va a contar nada. Sepan que lo normal es que sea la P100, que es la ondita que nosotros estudiamos, hasta 112. Si está más de 112, es que está la latencia, que es como lo que tarda en llegar el estímulo lumínico al occipital, retrasado, o sea que hay algo de desmielinización o de daño en el nervio. Esto nos sirve como prospectivo para ver que nos esté desmielinizando, etc. Entonces fíjense que evidentemente tuvo una neuritis subclínica o su desmielinización basal por la misma enfermedad. En el ojo derecho de la 119, o sea, está alterado, y en el izquierdo de la neuritis heavy, de la visión bulto, 134. Esto no se recupera, esto queda así. Algunos pacientes recuperan, no todos. Y finalmente este paciente lo modo. Sí, no importa, quédense con que hay que pedir todos los estudios porque está bueno para ver qué es y poder dar bien el tratamiento. No es lo mismo esto que la esclerosis múltiple. Para el futuro lo charlamos. Caso 2, vea doble. Este es el que más odian todos cuando llega. Entonces, anamnesis, sexo y edad, esto es re importante. Lo mismo de antes, si es un niño, como dijo el señor antes, que estaba antes que yo, si es un niño recién nacido y viene con el ojo acá y sospecho tumor, bueno, recién nacido no, pero ustedes entienden, un niño chiquito no va a tener una parálisis del sexto vascular, o sea, no tiene hipertensión, claramente tiene que explotar una masa. No es lo mismo un adulto mayor, hipertenso, ahí sí pienso en vascular. Si tengo un tercero, no pienso en vascular, pienso en aneurisma, ¿se entiende? O sea, esto me habla un montón de lo que tengo que ir pensando yo. Entonces, duración, es permanente, o sea, se levantó un día y dijo, ay, me doble, y quedó así clavado, y a lo sumo empeoró, porque obvio que van empeorando con los días hasta que se estancan, ¿sí? O sea, no se asusten si viene tipo, ay, ahora estoy peor, sí, obvio que estás peor porque progresó el tema este de la angiopatía, etc. Puede ser fluctuante, o sea, hoy me levanto bien, mañana me levanto mal, hoy veo así, mañana veo así, paso veo así. O sea, eso es fluctuante, mismo que varíe el síntoma. O que veo un poquito pegado, ahora lo veo todo separado. Eso es viendo la enfermedad que después vamos a ver. Y empeorar en el cansancio del ejercicio es importante preguntar. Siempre preguntar. Porque ya con esto ya sé. Si es horizontal, pienso en sexto. Si es vertical, puede ser un tercero o un cuarto. Si es diagonal, pienso en un cuarto. Me molesta cuando lee, hago así con los ojos, es un cuarto. Para caminar, para bajar las escaleras, es un cuarto. Empeora de lejos, es un sexto. Empeora de cerca, cuando estoy en eso propio, pues es un tercero, ¿se entiende? O sea, uno con el interrogatorio ya sabe lo que tiene que hacer. Síntomas de usado, oftalmológicos, se te cae el párpado cuando estás. Entonces, eso es importante. Y neurológicos, lo mismo, parestesias o pareces, porque mismo hay ACVs que cursan con terceros y parecias, espacios preepicurales o cosas así. Entonces siempre preguntar, porque capaz que ya viene con el diagnóstico, ¿entienden? O sea, viene de consulta de clínica, viene con el ACV así y la tos, y si ellos vienen porque para que los ayudes, porque no sé, piensan que hacemos más que ahí no estamos. Entonces siempre ver el global del paciente para ayudarnos a nosotros también. Y episodios previos y antecedentes personales.
Importante mi astenia. Esto que les digo, ayer estaba así, hoy estoy así, mañana voy a estar acá. Entonces, esto es muy importante también. Y mismo, tipo, hay pacientes que tienen muy mal control cardiovascular y hacen un sexto, al año que viene hacen un tercero y siguen teniendo la glucemia en 88.200. Y antecedentes personales por esto de lo microvascular. O sea, en visión doble, siempre antecedentes personales. Volvemos, caso 2. Es un masculino, 72 años, o sea, ya es grande. Veo borroso y doble hace 3 días, uno al lado del otro, lo que hablábamos horizontal, todo el tiempo, o sea, es permanente. O sea, no es que es ni astenia, fin. Cuando me tapo los ojos y veo solo con uno, se ve, eso es clave. Cuando me destapo, veo doble otra vez. O sea, hace esto, veo bien. Hace esto, veo bien. Hago esto, veo mal. Ellos lo dicen de mí. Así ustedes no lo vean, este paciente tiene impropia binocular. Niega antecedentes personales, tenía 20-30, pero con pijo llegaba a 20-20. Esto es importante para la decir por qué. Y el ojo izquierdo, 20-20. Y Shihara estaba bien, o sea, este era el paciente. Ya el paciente tiene una tosis, por eso estamos así. ¿Sí? Fíjense, abduce bien, sexto conservado, no eleva, no deprime, no aduce, se cae maduro, o sea, tosis. Y esto con un sexto bien, ¿y qué va a ser? Un tercero. ¿Sí? Fíjense, bueno, no se ve bien, pero tenía anisopenia mayor en oscuridad, por eso ve 20-30. Cuando le pongo el pinhole, llega a 20-20. Por eso es importante hacer bien la corrección. Era para eso la aclaración. Porque no es lo mismo, si yo tengo 20-50, no corrige, y ahí sí te tomo, capaz que tiene un depar, y capaz que tiene algo en el ápex que está apretando, y tiene una barrita congelada, que bueno, acá no porque tiene el sexto bien, pero todo hay que pensarlo así. Hay que terminar de hacer el examen y decir, ah bueno, tengo esto positivo, positivo, positivo. ¿Dónde está la lesión? ¿Se entiende? No sé, tiro feo. Nada. Entonces, pedir estudios pensando en qué estoy buscando, porque si empiezo tipo, no, que la rezo con angio y el gadolinio, y después dice, señora, ¿qué le pido? Entonces, piensen dónde va a estar la lesión y en base a eso voy a pedir. En el caso de él era clarísimo. O sea, tercero con pupila, resonancia, con angioresonancia. Nada de gadolinio, que de cuello, que angio-TC, no sé. Yo lo que quiero ver es un aneurisma. Después si no lo tiene, hago y pienso en otras cosas, que ahora después vamos a charlar. Entonces, fíjense todo el trayecto que tiene que hacer el tercero. En alguna de estas partes se arruinó. Lo más frecuente es que se arruine en el seno cavernoso al lado de la carótida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carótida ahí es donde choca con las fibras pupilares. Esto es importante que lo sepan. Son más externas. Entonces, cuando yo tengo el compresivo, primero comprime la pupila, por eso hace una midriasis, y después hace la parálisis completa. Entonces, suelen empezar como midriasis, como parálisis incompletas o como parálisis completas. Incompleto me refiero a capaz que eleva un poquito, aduce más o menos, pero deprime bien. Y ustedes dicen, y no es un tercero, re. Pero merita internar, porque capaz que está comprimiendo un poquito y mañana se muere. ¿Se entiende? O sea, esto es una diferencia, esto se interna en el momento. A diferencia de lo que es una pupila normal, porque la basa nervorme en general está más interna. Entonces, cuando es por diabetes o hipertensión, la pupila queda afuera, respetada, y el paciente que no va un tercero sin pupila. No significa que pueda tener neuronismas que no van esto y viceversa. O sea, siempre se va a pedir la presión con angio y después haces, no era el neurismo. Pero quédense con eso. Siempre que tengo un tercero, pido resonancia con angio. Por esto que hablamos. ¿Cómo siguió? Es una parálisis del tercer nervio izquierdo, completo, con pupila. Entonces, interno, en el momento. No empiezo, ay, que si viene mañana, o que le pregunto después y lo llamo. No, así como vino, se interna, así. Desgraciadamente solicita internación. Problema de clínica. Rezo de cerebro con angio de vasos intracraneales. Por si alguien les pregunta. Ni necesito gadolinio. Con esto y la reconstrucción del resonador estoy. Fíjense que esta es la carótida normal y esta es la otra carótida. Y el paciente tenía este lindo aneurisma. Está a punto de romperse. Excelente. Entonces era un tercer nervio con pupila que siempre necesito descartar una aneurisma. Esto es la del libro igual. O sea, en la vida real no pasan estas cosas. Pero bueno, porque ustedes se lleven lo de la interresonancia, yo soy la persona feliz.
Y ahora, este paciente, masculino de 59, doble hace 5 días. Hipertenso, 20-20 de visión, hasta acá bien. Ishihara 4-4, miosis intensa. Y ahí dijimos que esto es eferente, no es aferente. De 20-20, no tiene que tener de par, no tenía de par de hecho. Miosis, sin tosis. Este era el paciente. No aduce y no abduce. Ay, se murió. Ajá. Fíjense cuando veo para el otro lado, no aduce y no abduce. No me este ojo. Para arriba, para abajo, bien. Y ahora de qué nos desplazamos. De ambos ojos era todo esto. Le hicimos un teleesfuerzo, era lo que yo les decía antes. Pacientes raros así. Por las dos un teleesfuerzo. Mira 1 minuto arriba. Le mido la hendidura papiliar antes de hacerlo. Me fijo si ya de por sí no tiene tosis, pues si tiene tosis al pepe. Si no tiene tosis, si empieza a caer hasta que se le cae así y te dice no puedo más, vos decís positivo. Ahí le clavas el hielo, levanta miastenia. Pero bueno, en la vida no es así, pero sepan que lo tienen que hacer. O sea, está bueno como para orientar y decir miastenia, sí, no. Bueno, este lo dio negativo. BMC pidió feo, SP. Regla 3, pensar en topografía. A ver, si yo tengo un problema para la mirada conjugada, como se dice, yo quiero aducir y abducir para un lado, aducir y abducir para el otro, esto es conjugado, todos los movimientos oculares coordinados. Este es el cerebro, la información viene de corteza, baja al sexto en protuberancia por un fascículo que se llama fascículo longitudinal, se conecta con el tercero en mesencéfalo. Esto es horizontal, esto es vertical. ¿Por qué? Porque el tercero hace así, sexto hace así, ¿se entiende? O sea, regla mnemotécnica más fácil, imposible. Entonces, esto, cuando se rompe, esta conexión del sexto con el tercero, que funcionan bien separados, pero el fascículo no, es una oftalmoplejía internuclear. Es la aducción con un istmo en la abducción. Cuando yo tengo un huevino, tengo los dos fascículos rotos. Entonces, de ambos ojos. Es lo que tenía este paciente. Una limitación en la mirada conjugada bilateral. Entonces, este paciente tenía TEA de 180-120, la glucemia la tenía bien, o sea, tenía una crisis hipertensiva, con un huevino, con una miosis. Hacia el tronco, corta, ¿sí? Internación por las 3 cosas. Un arresto del cerebro urgente que dio... ¿Cómo? ¿Y ahora? Y esto es lo que les digo, TEA de esfuerzo negativo, pero no nos confiamos. Terminamos haciendo un ACRA que dio positivo y un electromiograma de fibra única, eran anastomía gratis. Entonces es importante preguntar todo. En resumen, esto es lo que les dejo. Agudeza Ishihara, core, pupilas, agudeza por confrontación, BMC. Acá lo importante es la anamnesis. O sea, todo lo otro lo tienen en el libro y es re fácil.